Bueno, terminando entonces este ciclo, lo que yo quería hacer con ustedes es ver algunos ejemplos concretos de cómo los distintos evangelistas han ido tratando temas de diversa manera, es decir, los enfoques, las pequeñas diferencias, que muchas veces cuando nosotros hacemos de los 4 evangelios un solo evangelio, ¿no? Este famoso cóctel, eh, perdemos de vista esos detalles o caemos en lo que se llama el concordismo, es decir, tratamos de hacer que esos detalles se minimicen o de algún modo se amalgamen. Y creo que esto es un error, porque cada uno de los evangelistas tiene un enfoque distinto, tiene un auditorio original distinto, tiene una problemática, una situación vital distinta, y por eso acomoda su texto, su narración a eso. Parte tal vez de un elemento común, posiblemente de algo transmitido de forma oral u escrita, y, o escrita, perdón, y lo amplía, lo restringe o lo modifica. Entonces, ¿cómo hago ahora para compartir pantalla? Me dirán ustedes. Permiso, Humberto. Hermano, tiene que Sí. tener abierto el archivo que usted va a utilizar para compartir, tiene que Ajá. estar abierto ya, y pone abajo, en la parte de abajo de la computadora, compartir pantalla. Lo va a ver, es una flechita color verde. Si pone el cursor en la parte de abajo de la pantalla del Zoom. Del Zoom. Exacto. A ver. Pone compartir pantalla y marca sobre el documento que quiere compartir. ¿Dónde estaría eso? Compartir pantalla, ahí está. Exacto, ahí está. Bueno. Ahí tienen entonces ustedes un Perfecto, hermano. relato que aparece en los 3 evangelios sinópticos, la curación de la suegra de Simón Pedro. Yo puse acá los evangelios en el orden en que aparecen en nuestras ediciones, y así más o menos aparecen en este orden desde el siglo II, III, por eso lo respetamos, pero tengamos en cuenta que seguramente Marcos es el primer narrador de este texto. Tal vez ha habido una narración anterior que se perdió, pero esta sería la narración más antigua, que los demás evangelistas, en este caso Mateo y Lucas, porque Juan no lo trae, lo modifican de algún modo. Lo primero que llama la atención es la ubicación en cada uno de sus evangelios. Ustedes ya saben que los capítulos, los versículos son fragmentaciones artificiales de la obra, que es como una novela que se lee de corrido, sin cortes. Los títulos, los subtítulos que nosotros tenemos en nuestras ediciones muchas veces facilitan la comprensión del texto o pretenden facilitar, pero el texto original no tiene ninguna división. Lo que sí, que si nosotros a simple vista vemos que este texto en Marcos aparece en el capítulo 1 y en Mateo aparece en el capítulo 8, ahí nomás ya nos damos cuenta de que la ubicación en el texto, digamos, tiene que ver también con la idea de la obra. Es decir, en Marcos este relato es el segundo relato del milagro que aparece. En cambio en Mateo no.
¿Por qué Mateo lo cambió de lugar? ¿Por qué Mateo lo quiso poner más adelante? Vaya a saber cuál será su criterio. Pero vamos directo al texto y acá ustedes ven las comparaciones. Dice, cuando salió de la sinagoga, Marcos no aclara que se trata de Jesús, pero como viene hablando de Jesús, y como Jesús es el personaje principal, se entiende que es él. Lo mismo dice Lucas al salir de la sinagoga. En cambio, Mateo dice cuando Jesús, o sea, lo nombra directamente y no explica de dónde viene, de dónde sale. Cuando Jesús llegó solo, porque según Marcos fue con Santiago y Juan. Y lo mismo Lucas, cuando entró solo, no dice que vaya acompañado. ¿A dónde entró? Según Marcos, a la casa de Simón y Andrés. Recordemos que ellos eran hermanos y por tanto vivían juntos. Las familias eran más bien clanes, eran familias ampliadas, no como las familias nuestras en donde de ordinario está el papá, la mamá y los hijos, sino que ahí las familias se nucleaban, ¿no? En una misma casa vivían tal vez varias familias entroncadas de alguna manera. En este caso, Simón y Andrés, que son hermanos. Mateo habla de la casa de Pedro y Lucas habla de la casa de Simón. Bueno, Pedro es el personaje más importante después de Jesús y de Juan Bautista, posiblemente. Pedro es el personaje más importante del Evangelio de Mateo. En Mateo tenemos la profesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y yo te digo, Pedro, que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, este Simón, que aparece tanto en Marcos como en Lucas, acá directamente es llamado Pedro. Y vuelvo a insistir, está bien avanzado el Evangelio, en el capítulo 8. Encontró a la suegra de este, dice Mateo. La suegra de Simón, simplemente dice Marcos, y lo mismo dice Lucas. Lucas dice que tenía mucha fiebre, y los otros dos dicen que estaba en cama con fiebre. En Mateo, Jesús se encuentra a la suegra de Pedro en cama con fiebre. En cambio, en Marcos, que sería el relato más antiguo, son los demás. ¿Quiénes son estos demás? Simón y Andrés, Simón, Andrés, Santiago y Juan, los que le dicen a Jesús de inmediato que la suegra de Simón está en cama con fiebre. ¿Por qué se lo dicen? ¿Cuál es la intención? Tal vez lo aclara Lucas y le pidieron que hiciera algo por ella. Si somos bien pensados, tal vez vamos a creer que le piden de inmediato que haga algo por ella porque se compadecen de esa pobre mujer. Pero si leemos el final del relato, en donde ella ni bien se levanta, se pone a servirlos, también podríamos pensar que se trata de un interés egoísta, para que ella, como buena mujer, se ponga al servicio de los varones. En el Evangelio de Marcos se dice que él se acercó, y en el de Lucas que se inclinó sobre ella. Fíjense que Mateo no dice nada. Es decir, Mateo recortó profundamente la versión de Marcos. Mateo dice que le tocó la mano, en cambio Marcos dice que la tomó de la mano. Y en Lucas no se dice nada, simplemente se inclinó sobre ella. Pero Lucas agrega algo que no tienen los otros dos evangelistas, que increpó a la fiebre. La fiebre como si se tratara de una fuerza externa a la mujer
algo no producido por el cuerpo de esa mujer, sino algo que la habita, algo que tiene independencia de la mujer. Por eso la increpa, así como Jesús también increpaba a los demonios para que salieran de las personas. Muchas de las curaciones de Jesús son exorcismos, son expulsiones de fuerzas malignas. Y dice Marcos que la tomó de la mano y la hizo levantar. Yo esto acá lo pinté con amarillo porque no quise cambiar el orden de los otros relatos, y ven que el tema de levantarse está en los otros dos evangelistas, pero más abajo, y con una gran diferencia. En los dos evangelistas dependientes de Marco, ella se levantó. En cambio acá, Jesús la hizo levantar. Por tanto, la acción que realiza la mujer está totalmente pendiente en Marcos de la fuerza de Jesús. Y se le pasó la fiebre, entonces ella no tuvo más fiebre, y esta desapareció, porque venía hablando de la fiebre. Bueno, yo acá seguí la versión del Libro del Pueblo de Dios, que es la versión que usamos en el Cono Sur, es decir, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, como versión litúrgica. Tal vez para hacer este tipo de trabajo hubiera sido mejor seguir, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la Reina Valera, que tienen traducciones más literales. Sin embargo, acá se nota claramente las diferencias de las versiones. Creo que están ustedes viendo ahora este otro texto del bautismo de Jesús. Ustedes saben que el relato del bautismo de Jesús, o Jesús en torno al Jordán, con la figura de Juan el Bautista, pertenece a los 4 evangelios, no solamente a los sinópticos. Por eso que acá tenemos 4 columnas y aparece también Juan. Fíjense que el evangelio más antiguo, es decir, Marcos, dice: Jesús llegó desde Nazaret de Galilea. Nosotros sabemos que Jesús vivía en Nazaret, se había criado en Nazaret. En Mateo se obvia Nazaret y se dice que Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán. Según Mateo, en realidad, la familia de Jesús vivía en Belén. Después se establecen en Nazaret al volver de Egipto porque tienen miedo a las autoridades que gobiernan Judea. Por eso se quedan en Galilea. Según Lucas, en cambio, la familia vivía directamente en Nazaret, y el nacimiento de Jesús en Belén se debió al censo universal del Imperio Romano decretado en esa época. Perdón, hermano sí, Gerardo, no se está viendo esas comparaciones. Estamos todavía viendo la pantalla de la curación de la suegra de Pedro. Perdón, muchas gracias por avisarme. A ver, compartir pantalla. Acá está. ¿Ahora la ven? Sí, sí, gracias. Bueno, ténganme paciencia. Entonces, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán. Aquí no se nombra el Jordán, y en cambio en Mateo sí se habla directamente del Jordán, que es el lugar donde Juan estaba bautizando. Dice que, según Mateo, fue para ser bautizado por Juan. Y habla de que Juan se resistía. En realidad todos los evangelistas, de alguna u otra manera, van a hablar de esta resistencia de Juan, o de la lógica que tiene Juan, que el que viene detrás de él es más poderoso que él, que Juan bautiza con agua, pero Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego.
que él no es digno de desatar las sandalias. Eso después lo pueden ver ustedes tranquilos comparando los evangelios. Yo simplemente quise mostrar, o quiero mostrar, un aspecto que después se van a dar cuenta cuando terminemos esta pequeña comparación. Lucas dice que todo el pueblo se hacía bautizar. Y también fue bautizado Jesús. Pero no dice por quién fue bautizado Jesús. Lo mismo pasa con Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Pero después no dice que Juan lo haya bautizado, sino que Jesús fue bautizado. El único en realidad que dice que fue bautizado por Juan es Marcos. ¿Por qué los otros evangelistas no dicen lo mismo que Marcos? Seguramente Jesús fue bautizado por Juan, pero si lo que se intenta resaltar en los evangelios es la figura de Jesús, el hacer que Juan lo bautice lo pondría, al menos en ese momento, en inferioridad de condiciones. Acuérdense, por ejemplo, de el pasaje en el capítulo 4 de Juan, Jesús con la samaritana. Jesús le pide a la mujer que le dé de beber, pero después él le termina ofreciendo un agua mucho mejor que la del pozo. Y en ningún momento se dice que la mujer le haya llegado a dar el agua. El pedir agua a la mujer, en el fondo, en el Evangelio de Juan, era como una excusa para hablar del tema del agua viva. Entonces acá el único que dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús es Marcos. Los otros no lo dicen. Y miren este otro aspecto, porque todos hablan de el Espíritu, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, según los evangelistas, que descendió, ¿no? Y el tema de la paloma. Pero miren qué distinta es la forma en que lo presenta cada uno. Marcos, el más antiguo, y al salir del agua, vio, ¿quién? Jesús, que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. El evangelista Mateo va a decir, Jesús salió del agua, en ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Lucas, en cambio, va a decir, y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Ven que en los dos evangelios anteriores no habla de la paloma en forma corporal, sino que descendió como una paloma, es decir, como desciende una paloma. El Espíritu descendió como desciende una paloma, pero no en forma de paloma. El que habla de forma corporal es Lucas. Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Es decir, el narrador pone en labios del Bautista este testimonio, pero no dice que haya ocurrido como sí lo dicen los otros evangelistas. Y por fin, el tercer ejemplo que quiero trabajar con ustedes es la esponja con vinagre. ¿Ya lo están viendo? Sí, hermano. Bueno, este tema, que pertenece al relato de la pasión, nosotros creemos que los relatos de la pasión son de los relatos más antiguos que subyacen en los evangelios. Los evangelios parten de estos relatos de la pasión y le dan tanto espacio que algunos llegan a decir que los evangelios en realidad son relatos de la pasión con una larga introducción.
Porque el tema de la pasión era un tema traumático para los primeros cristianos. ¿Cómo podían seguir afirmando que Jesús de Nazaret era el Hijo amado de Dios y al mismo tiempo había padecido muerte y muerte de cruz? Entonces, hay toda una lectura teológica de la pasión. En realidad, de toda la vida de Jesús hay una lectura teológica. Los evangelios no nos transmiten una biografía de Jesús, sino una vida de Jesús, que es otro género literario. Pero vamos a analizar esto y después seguimos conversando. Lucas dice, también los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, el tema, ahí comienza el tema del vinagre. Este vinagre lo tenemos también en Marcos 15, 23, donde dice que le ofrecían vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. En cambio, en Mateo dice, le dieron a beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Es decir, en Mateo lo prueba, y no es vino con mirra, sino vino con hiel. Y en Lucas es vinagre. Bueno, es un vino adulterado, ¿verdad? No es un vino para tomar en la mesa. Enseguida, uno de ellos, es decir, de los soldados que estaban ajusticiando a Jesús, corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre, acá viene el tema del vinagre, y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían, espera, veamos si Elías viene a salvarlo. ¿Qué función entonces cumpliría, según Mateo, esta bebida, este vinagre, posiblemente mezclado con otras sustancias? ¿Cuál sería la función? Sería la función de un calmante. Sería algo que permitiría prolongar la muerte de Jesús. Según Marcos, uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de la caña le dio a beber, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Perdón, lo que dije recién está mal. En donde el vinagre sería un calmante para prolongar la pasión es en Marcos. En cambio, en Mateo, el vinagre apuraría el desenlace. Por eso le dice, espera, vamos a ver si viene Elías. Ven que el tema de Elías está en los dos y la proximidad de la muerte está en los dos. Entonces, en el primer caso, los que quieren probar a Jesús, acuérdense que le venían diciendo, bájate, tú que destruías el templo en 3 días, bájate de la cruz y creeremos en ti. Tú que decías que eras el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. O sea, dentro de este contexto de burla, de tentación, esta podríamos decir que es la última tentación de Cristo, ¿no? Bajarse de la cruz para mostrar quién era. Y justamente él muestra quién era sin bajarse. Entonces, en el caso de Mateo, esta bebida provocaría la muerte. Por eso, los que quieren ver si viene Elías, le dice, espera, veamos si viene Elías. En cambio, en el caso de Marcos, esta bebida prolongaría la pasión, retardaría la muerte. Por eso le dan a beber eso para ver si Elías viene. Y fíjense qué interesante en el cuarto evangelio. Este episodio, el tercer evangelio, Lucas no lo desarrolla. Pero miren el desarrollo del cuarto evangelio. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja. La ataron a una rama de hisopo, ya no es una caña, y se la acercaron a la boca. Es decir, el Jesús que están
presentando tanto Marcos como Mateo, es un Jesús agonizante, es un Jesús en un trance de muerte, en donde tiene cierto grado, vamos a decir, de confusión. De hecho, las últimas palabras para Mateo y para Marcos, las últimas palabras de Jesús son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cierto que hay biblistas que interpretan esto como la cita de una parte de un salmo, en el cual al final se muestra que Dios no abandona al justo. Entonces sería hacer referencia a esta confianza en Dios, cosa que va a presentar claramente Lucas, que va a poner como últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no llama Dios a Dios. La única vez en los 4 evangelios que Jesús se dirige a Dios llamándolo Dios, podríamos decir tratándolo de usted, es justamente acá en la cruz, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Lucas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan va a poner como últimas palabras de Jesús: todo se ha cumplido, que tiene que ver justamente con esto. Sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Es decir, el Jesús de Juan es alguien que está dominando la situación. No es alguien al que le arrebatan la vida, sino alguien que le entrega consciente de lo que está haciendo. Y entonces este tengo sed no es porque verdaderamente tenga sed, sino que este tengo sed va a provocar que le acerquen esta esponja con vinagre, y de esta forma se cumplan las escrituras. Entonces, ven ustedes cómo los distintos evangelistas van narrando, sus evangelios, y van mostrando otra, digamos, otra realidad de acuerdo a lo que ellos quieren mostrar. Vaya a saber por qué. ¿Por qué quieren hacer esto? Ya no sale en la pantalla. Sí, ahí tengo que sacar esto, ¿no? Sí, puede poner dejar de compartir pantalla, hermano, y ya está. Está compartida. Ahí está, ¿ven? Bueno. Al final este curso realmente me ha enseñado más cosas a mí que a ustedes, porque voy aprendiendo a usar esto de compartir y dejar de compartir. Muchas gracias, Emma, por esas indicaciones. No estoy acostumbrado a compartir pantalla. Pero creo que estos ejemplos que les he puesto son clarísimos para ver que detrás de las narraciones hay o una base histórica o un relato conocido por los narradores, del que se sirven para presentar esta catequesis, porque en el fondo los evangelios son una catequesis. Entonces, sobre todo en el 4.º evangelio, en donde lo que se pretende mostrar es la identidad de Jesús a través de el conocimiento anticipado de las cosas. Por eso muchas veces se repite en el 4.º evangelio sabiendo lo que iba a ocurrir. Jesús maneja la situación, Jesús conoce lo que va a suceder. Y Jesús tiene un plan que tiene que cumplir. Por eso, para que se cumpliera totalmente, dice: tengo sed. En cambio, en los otros evangelistas, sobre todo en Marcos, que sería el evangelio primitivo, se muestra más de cerca esta vivencia traumática. Todos, cuando nos acercamos de alguna u otra manera a la posibilidad de nuestro fin biológico, nos asustamos. Quien haya tenido alguna vez experiencia de una situación en donde, bueno,
uno siente que le falta el aire, o que se ha atragantado, o tuvo un accidente que lo dejó malherido, sabe lo que se siente. En cambio, el evangelista Juan, lo que pretende es mostrar la divinidad de Jesús de un modo distinto a como lo muestran los otros, porque el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, ¿se acuerdan ustedes que comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios? O sea que Marcos también pretende mostrar que Jesús es Hijo de Dios, pero lo muestra de un modo distinto, Mi impresión es que la mayoría de los cristianos tenemos incorporados los relatos de los sinópticos, en donde Jesús se muestra actuando o enseñando a través de parábolas, de ejemplos, de comparaciones, pero con la cristología de Juan. Es decir, este Jesús que lo sabe todo, que lo maneja todo, y por eso algunas de nuestras interpretaciones, para mí, no son muy correctas. Por ejemplo, cuando por ahí se dice que Jesús pregunta, ¿quién me tocó? En los sinópticos, ¿quién me tocó para poner a prueba la fe de la mujer? No, Jesús pregunta quién me tocó porque no sabe quién lo tocó, pero sí sintió una fuerza, una dinamis que salió de él. Entonces, cuando la mujer da testimonio de lo que ocurrió en su cuerpo, Jesús aclara lo que ocurrió con su cuerpo. Jesús sintió que una dinamis salió de él. Y la mujer dice que esa fuerza, ese poder, es un poder bueno, porque la curó de un mal que la tenía a mal traer desde hacía 12 años, que la tenía alejada de la comunidad y que hacía que fuera catalogada como impura. Entonces, esta dinamis, esta fuerza de Jesús, la libra de su impureza, y la hace entrar en contacto con el resto de la comunidad. ¿Se entiende? Pero si nosotros decimos esto, hacemos esta interpretación, entonces tenemos que decir, entonces Jesús no lo conocía todo. Y lógico, si es un ser humano, ¿cómo lo va a conocer todo? Pero ¿y por qué Juan entonces dice que sabía todo lo que iba a suceder? Bueno, porque es la forma literaria que tiene Juan para transmitir esta idea de la divinidad. El evangelio más antiguo, que sería el evangelio de Marcos, recordemos que comienza con la acción de Juan sobre Jesús en el Jordán. Después, los evangelios que dependen directamente de Marcos, Mateo y Lucas, van a agregar 2 capítulos antes de esto, que son lo que nosotros llamamos comúnmente los relatos de la infancia de Jesús. Y sobre todo en el caso de Lucas, los relatos de la infancia de Jesús y de Juan, porque Lucas compara a Jesús con Juan. Juan, el precursor, y Jesús, el Mesías, el Señor. Entonces, ahí hay toda una elaboración teológica. Cuando nosotros leemos los relatos de los 2 primeros capítulos de Mateo y de Lucas, si lo hacemos teniendo presente la experiencia de Pascua, los entendemos mucho más que si los leemos como relatos biográficos cronológicos, históricos cronológicos, como muchas veces se leen. Yo por ahí he dicho en algún curso que para entender el drama de José, según el relato de Mateo, tenemos que olvidarnos de los 2 primeros capítulos de Lucas, tenemos que olvidarnos de la anunciación del ángel a María. El concordismo que hace, no, el ángel le reveló a María, pero María no le contó nada a José. Es decir, lee estos relatos como si se trataran de relatos históricos, cuando son relatos teológicos. Ahora, los que le dan a la historia más valor que a la teología, me parece que no han entendido lo que es la teología. Sí, muchas veces nos encontramos con personas que, por querer ser más papistas que el Papa, diríamos, ¿no? Por querer dar pruebas de su
cristianismo niegan valor teológico porque resaltan lo histórico. La teología es metahistórica. La teología tiene base en la historia, por supuesto. Nosotros decimos que el verbo se hizo carne. Nosotros decimos que Dios se hizo humano. Por eso en Mateo el ángel le va a decir a José que le va a poner como nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Evangelio de Mateo va a terminar poniendo en labios de Jesús: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el último día. Es decir, será nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumple lo que el ángel le había anunciado a José. ¿Se entiende? Entonces, si alguien quiere leer los textos como pura historia, me parece que le quita valor al texto, no se lo agrega. Yo no niego la base histórica de los relatos. O sea, si no, negaría la encarnación, que es nuestro dogma fundamental. Pero no digo que los relatos sean relatos históricos, sino teológicos. Tienen otra categoría. Entonces, me parece que, por supuesto que vamos a respetar a todas las personas que quieran darle a esos relatos un valor histórico. ¿Quién soy yo para no respetar a alguien, ¿no? en su creencia, en su pensamiento? Pero no crean que de esa forma elevan el texto, más bien lo abajan, le dan un valor de historia cronológica. En cambio, la teología tiene otro vuelo. La teología habla de Dios que se hace presente en la historia. La historia, en cambio, tiene más que ver con los acontecimientos humanos. Es decir, Jesús, verdadero Dios, no tiene historia. Tiene historia desde que se hace uno de nosotros, desde que se encarna. Por eso, el dogma de la Theotokos, de la maternidad divina de María, dice: María no es madre del Padre, María no es madre del Espíritu Santo, María es madre del Hijo. Y en el vientre de María comienza la historia del Hijo. Historia que no siempre va a ser relatada, como tampoco son relatadas todas nuestras historias. La memoria es selectiva. Nosotros recordamos algunas cosas y otras cosas no las recordamos. Y mucho más los historiadores, que van a resaltar algunos aspectos y van a ocultar otros. Y acá entonces vuelvo al ejemplo del bautismo de Jesús. Marcos directamente dice que Juan bautizó a Jesús. Mateo dice que Jesús fue a hacerse bautizar por Juan, pero no dice directamente que Juan lo haya bautizado. Lucas dice que todo el mundo se hacía bautizar y también Jesús se hizo bautizar, pero no dice quién lo bautizó. Y Juan directamente no toca ese tema. Juan, que es el que más desarrolla el tema del bautista y Jesús, en ningún momento habla del bautismo propiamente dicho, sino de la situación. La situación. Y lo que resalta del bautismo, que también lo tienen los otros, es ese descenso del Espíritu Santo que desciende como una paloma. Bueno, espero que esto les sirva a ustedes para leer con honestidad los textos sagrados, como testimonio de fe de una comunidad concreta. Los evangelios no son ni libro de historia, ni libro de geografía. Los evangelios no pueden ser usados para contradecir a otros que tienen otras creencias. ¿Sí? Nosotros podemos decir, bueno, nosotros como católicos romanos solemos interpretar de esta manera estos textos. Otros lo interpretan de otra manera. Seguramente todos lo hacemos con honestidad. Y algunos, bueno, para hacer nuestra interpretación, nos servimos de otros pasajes. Es lo que se llama la exégesis canónica, es decir, cuando nosotros interpretamos un trozo, un fragmento, en realidad tenemos en cuenta toda la Escritura, sobre todo los textos del Nuevo Testamento. Entonces,
el exégeta va a interpretar ese texto, le va a buscar a ese texto un montón de matices, porque conoce las lenguas originarias, porque conoce las costumbres de la época, y entonces nos va a aportar un montón de datos, pero siempre dentro de esta exégesis canónica, y en el caso nuestro, exégesis canónica en comunión con la Iglesia, dentro de la cual hay diversidad de opiniones. Hay muchos biblistas, y los biblistas tienen opiniones diversas sobre temas. Esta biblioteca que ustedes ven atrás, una partecita nomás ven, pero mayormente es una biblioteca de teología, y acá hay un montón de teorías distintas sobre los mismos textos. Y bueno, no tienen las mismas herramientas cada uno de los biblistas, que ha vivido en distintas épocas, en distintas culturas, que tiene otros saberes. Por ejemplo, en el caso mío, yo además de biblista soy psicólogo, entonces ciertamente que todo lo que yo aprendí durante 8 años en la facultad de psicología influye en mi reflexión teológica. Y ojalá que esa influencia agregue matices, elementos que sirvan a mis hermanas y hermanos. Pero también, ciertamente que mis conocimientos, de algún modo, condicionan mi interpretación. ¿Se entiende? O sea, no hay ninguna interpretación que sea objetiva. Por eso cuando a veces me preguntan, bueno, ¿cómo sabemos si interpretamos bien? Yo digo, miren, lo fácil es saber cómo sabemos si interpretamos mal. Cuando nuestra interpretación no lleva buena noticia, cuando nuestra interpretación margina, cuando nuestra interpretación juzga, cuando nuestra interpretación estigmatiza, cuando nuestra interpretación cierra puertas, cuando nuestra interpretación levanta muros, ahí hay mala interpretación. Porque los textos sagrados fueron escritos para nuestra salvación. ¿Sí? Y por tanto tienen siempre que transmitirnos confianza en Dios, apertura a la salvación, y tienen que ayudarnos a vivir en comunión. Ojalá que esta pequeñísima aproximación a los evangelios que hemos hecho en estos 4 encuentros nos sirva para ser cada día más auténticos discípulos de Jesús. Y si alguna vez tenemos la tentación de pelearnos con alguien por algún texto bíblico, recordemos Mateo 7:12. Hagan a los demás lo que les gustaría que los demás hagan con ustedes. En esto se resume toda la Escritura, la ley y los profetas, la Biblia. Entonces, si queremos el mejor resumen de la Biblia, Mateo 7:12. Nunca pelear, nunca discutir, porque eso no sirve para nada. Sí proponer otras interpretaciones, sí dar motivos que justifiquen nuestra interpretación. Porque, como dice o decía el Papa San Gregorio Magno, el texto crece con el que lo lee. Entonces, si Mariela lee el texto, o Humberto lee el texto, o Ana lee el texto, o quien sea lee el texto, le aporta de sus conocimientos. Si nadie lee el texto no existe. Porque para que exista texto, no solamente se necesita un narrador, sino que también se necesita un lector. Y en el caso nuestro, que somos lectores creyentes, cuando leemos la Biblia, la convertimos en escritura sagrada, porque somos creyentes, y entonces lo leemos con ojos de creyentes. Bueno, quedan unos minutitos, si alguien quiere decir algo, con mucho gusto. Si a alguien le ha molestado algo que dije, o se ha sentido ofendido o algo, le pido disculpas porque no es ese mi interés. Si alguien ha quedado un poco confundido, ahí me pongo contento, porque eso lo va a llevar a estudiar.
no se queden con lo que les dice el primer biblista con el que se crucen. Sigan investigando, sigan leyendo y sigamos confiando en la acción del Espíritu Santo. El mismo que inspiró a los autores sagrados, hoy debe inspirarnos a nosotros para hacer una interpretación según el corazón de ese Dios que es salvador de todos los seres humanos, que quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, vamos a algún hermano que está con alguna pregunta, va levantando la manito y, bueno, Mariela, por favor, me designa algún hermano coanfitrión para que me ayude. Y la hermana Emma, si nos puede colaborar. Sí, claro que sí. Le digo a la hermanita Renzo de Colombia, a ver si nos puede decir su pregunta. Sí, buenas noches, hermano Gerardo. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta es, hermano Gerardo, yo estuve viendo pues un video acerca del sermón de las 7 palabras y lo que usted habló hoy pues se hace relación mucho a que cuando Jesús dijo tengo sed, lo que expresaba el video era que él tenía sed de alma, pero no era la sed física. ¿Usted me podría aclarar un poquito más sobre eso? Bueno, Renzo, ese sermón de las 7 palabras, que el padre Ramón Cuelo hizo muy famoso, yo de chico lo he escuchado tantísimas veces porque en casa lo tenían en un disco y me encantaba escucharlo. Eso, como usted bien dice, es un sermón, es decir, no es un estudio bíblico. No es un estudio bíblico. Entonces, el que hace sermón, el que hace prédica, muchas veces toma textos de distintos evangelios y demás con una finalidad determinada. ¿Qué es lo que está pretendiendo este predicador? Motivar, llamarnos a nosotros a vivir, sobre todo en el espíritu del Viernes Santo. Y entonces mezcla los textos. Bueno, esto es algo que los biblistas evitamos hacer. Si yo estoy analizando el Evangelio de Lucas, no me puedo ir de Lucas. Por ejemplo, el otro día yo mostraba en un curso que estamos haciendo acerca de Lucas, que a pesar de que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, según se dice en Lucas 9:52, después en Lucas 10 aparece la parábola del buen samaritano, y en Lucas 17, 10 leprosos que son curados, el único agradecido es un samaritano. O sea, que el evangelista Lucas, a pesar de que narra que los samaritanos no recibieron a Jesús, no manda fuego sobre los samaritanos, sino que los incorpora a su evangelio. Esto habla muy bien de Lucas. Esto habla muy bien de Lucas. Entonces un sacerdote me dice, bueno, y también está Jesús hablando con la samaritana. Sí, pero eso pertenece al cuarto evangelio, no a Lucas. Entonces, si queremos hablar de los samaritanos en los 4 evangelios, como hicimos ahora, quisimos hablar del bautismo de Jesús en los 4 evangelios, los comparamos. Perfecto. ¿Se entiende? Ahora, si usted me pregunta a mí, según el relato de Juan, ¿Jesús tenía sed de algo? No, Jesús no tenía sed de nada. Lo único que necesitaba Jesús es que se cumpliera todo lo que estaba escrito, que había que cumplir. Esto es un pensamiento bien oriental, ¿no? El destino. Por eso, las últimas palabras de Jesús, todo se ha cumplido. Ahora, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, en todas las capillas de su obra, tiene escrito, tengo sed. Tengo sed. Y ella lo interpreta así, como sed de almas, como sed de calmar el sufrimiento ajeno, y me parece estupendo, pero esa no es una interpretación de exégesis bíblica, esa es una interpretación espiritual, es otra cuestión. ¿Se entiende? Sí. Por eso también, cuando muchas veces yo doy estos cursos así a los catequistas y demás, le digo, no le vayan después a hablar a los niños de esta misma forma, porque yo no estoy dándole catequesis a ustedes, yo les estoy dando herramientas de interpretación bíblica.
Acá trajeron a un biblista. Entonces yo les doy herramientas de interpretación bíblica. Pero después ustedes, si van a hacer una prédica en una plaza, si van a hacer un fervorín en una procesión, acá algunas personas, Marisa y otros que me conocen, cuando yo guío una procesión, no voy como biblista. Por supuesto que al biblista lo llevo colgando, siempre llevo colgando al biblista, pero si estoy animando una procesión, no hago una interpretación bíblica, me manejo de otra manera. Entonces, el sermón de las 7 palabras, cuando un sacerdote hace una homilía en una misa, la interpretación bíblica tiene que estar, pero en su estudio personal. Después no tiene que hacer una exégesis bíblica en la homilía, porque la homilía es otra cosa. La homilía es mostrar que eso que se acaba de proclamar se cumple en la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, el texto bíblico es la base para el sermón, para la homilía, para el fervorín, para lo que nosotros queramos. Es la base. Pero después la utilización de eso se hace de distinta manera. Lo importante es que seamos honestos y que tratemos siempre de no alejarnos demasiado de interpretaciones serias. No le hagamos decir al texto cosa que el texto no dice. ¿Se entiende? Muchísimas gracias, hermano. Bueno, hermanita Silvia, si gusta continuar usted. Muchas gracias. Hermano, yo quería preguntarle algo. Entendí que las interpretaciones de la Biblia no pueden levantar murallas ni excluir a alguien, deben ser abiertas. Algo así entendí en mi ignorancia. Pero, por ejemplo, escuché un comentario que no lo estudiaba porque no soy estudiosa, ¿no? Pero que hay algunas Biblias que están cambiando hombre por persona. Entonces, eso abriría de que cualquier persona, hombre o mujer, digo yo en mi ignorancia, podría ser sacerdote, bajaría murallas abajo. Y pienso que usted no se refería a eso, ¿no? Sino a otro tipo de murallas. Gracias. Sí, querida Silvia. El que las mujeres puedan o no ser sacerdote y todo eso no tiene tanto que ver con la Biblia cuanto con la tradición de la Iglesia. Nosotros no tenemos la sola escritura como tienen los hermanos evangélicos, que en realidad tampoco tienen la sola escritura, porque también ellos tienen sus tradiciones que las observan. Entonces hay muchas cosas que no están en la Biblia, y la Biblia no tiene respuestas para todos nuestros problemas. La Biblia nos orienta. Entonces, el tema de las traducciones es un tema muy delicado. Por poner una situación como la que usted dice, los haré pescadores de hombres. Claro, los haré pescadores de personas o los haré pescadores de seres humanos. ¿Por qué? Porque hombres ahí está usado en sentido genérico. No se refiere a los varones. Como hay hoy día un montón de grupos que insisten en el lenguaje inclusivo, entonces se intenta en la Biblia, con esta nueva traducción, responder a esta inquietud del lenguaje inclusivo. Los haré pescadores de seres humanos. Y me parece estupendo, que claro, nos va a sonar mal, porque nosotros venimos acostumbrados a los haré pescadores de hombres. Pero en realidad, hombres es en sentido genérico, por tanto, seres humanos o personas. Está bien, está bien. Ahora, que de ahí después saquen otras conclusiones, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero vuelvo a decir, cuidado, porque nosotros muchas veces, ¿qué hacemos con la Biblia? Sobre todo los que se meten en actitudes que llaman de apologética, y que para mí no es apologética, es otra cosa, es pelea, no apologética. Entonces, usan la Biblia para hacer decir lo que quieren decir. No. Cuando la Biblia dice, vinieron su madre y sus hermanos, ¿quiénes son estos hermanos?
Para nosotros, católicos romanos, no son hijos de María. Y punto. Porque así lo dice nuestra tradición. Pero el texto dice, vinieron su madre y sus hermanos. Entonces un hermano evangélico va a decir, no, estos son hijos de María. Bueno, esa es su creencia. Pero ni él ni nosotros tenemos forma de, en base a lo que dice el texto, justificar nuestra creencia. La creencia va más allá de lo que dice el texto. El texto simplemente dice, vinieron su madre y sus hermanos. Es decir, los familiares cercanos a Jesús. Estos son los hermanos, los familiares sanguíneos. ¿De quiénes son estos hijos? No lo sé, la Biblia no lo dice. ¿Se entiende? Entonces, seamos honestos. Seamos honestos. No le hagamos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Pero me parece, a mí personalmente, me parece muy bien que se puedan hacer estos cambios. Pero también reconozco que nos va a costar porque venimos acostumbrados, ¿no? Fíjese que nosotros muy pocas veces usamos el pescador de hombres refiriéndonos usamos pastores. Sin embargo, Jesús nos llamó para ser pescadores de hombres, pero nosotros los ministros nunca le decimos pescadores de hombres, le decimos pastores. ¿Por qué quedó esa imagen de pastor y no la de ministro? Y peor aún, cuando usamos pastores y rebaño, como si nosotros fuéramos rebaño. No. Eso no me parece de ninguna manera correcto. Aunque también Jesús dice, en algún pasaje del Evangelio, pequeño rebaño. Pero hay que entenderlo en sentido simbólico. Ahora, hoy que nos digan a nosotros rebaño, me parece que no nos hace ningún favor. No, yo no soy ningún rebaño, ni ustedes son ningún rebaño. Y el verdadero pastor engendra pastores, no ovejas. Si un pastor no engendra pastores, significa que no es pastor. Es otra cosa. Puede ser un lobo disfrazado de pastor, que de eso también habla la Biblia. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Pero a veces nosotros hacemos recortes. Ojo con los recortes. Bueno. Hermanita Carmen, si gusta decirnos su pregunta, por favor. Hermanita Carmen. Bueno, hermanita Silvia. Gracias hermano, gracias. Ya contestaron mi pregunta, gracias. Ok, voy a bajar la mano. Gracias. Hola. Buenas noches. Hermanita Carmen, buenas noches. Sí. Solo quiero aclarar al señor que está pues dándole los temas, que yo prácticamente estoy recordando lo que ya hace años atrás ya los había visto. Y hay ciertos comentarios de él que me incomodan y no estoy de acuerdo. Como esto que acaba de decir, que él se ofendería si le dicen que es rebaño. Yo no me ofendo porque faltaría a la humildad que nuestro Señor Jesús nos llame pues o nos compare como su rebaño. Faltaría la humildad. Y cuando está hablando de que cada persona puede interpretar a su manera los santos evangelios o los hipnóticos, también no estoy de acuerdo, porque eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad cuando el señor Lutero viene interpretando a su manera. Y está hablando de que próximamente puede cambiar las palabras en la Biblia. Cuando hablamos de género, al decir hombres, ya está interpretándose ahí también que está adentro la mujer. Y entonces, claro que van a haber cambios para el mal. Y ya sabemos que vienen pues estos obispos alemanes con su sínodo malévolo, donde piensan cambiar toda la estructura de la Santa Misa. Y recordarles que en la Sagrada Liturgia que está hablando el Padre, no recuerdo en este momento, que me imagino que muchos de nosotros estamos ahí viendo,
está hablándose pues de que la forma de las Sagradas Escrituras, al hablar, recuerden que él explicaba que al hablar de hermanos y hermanas, o la madre, te buscan tu madre y tus hermanos, estaba hablando no del sentido biológico, hermanos en el sentido biológico, sino hermanos parientes, porque dentro del habla hebrea no existe el vocablo para designar hermanos o hermanas, y se dice pues parientes, como actualmente nosotros en este momento yo debía haber saludado, pero por el apuro de que me daba cuenta que no estaba mi voz dándose, entonces yo he entrado así directa como una malcriada, pero debía haberles saludado y haberles dicho, hermanitos, buenas noches. Hermano que está disertando, pues buenas noches. Entonces, pero eso no quiere decir que somos biológicamente de sangre. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo en eso. Muy bien. Y nunca lo estaré, porque esto del vinagre, y que él dice, tiene sed, en escritos de Catalina Emmerich, en escritos de Ana Agreda, de Ágreda, en escritos de Luisa Picarreta, en la dolorosa pasión de las 24 horas, el Señor está hablando y dice, que él dice, tengo sed. Sí, no era de agua, pero sí de almas. Claro. Él lo está diciendo, de almas. Sí. Pero usted dice que no era de almas, que no hay que Sí. interpretar Pero eso. hay una gran diferencia, querida hermana. Las fuentes que usted cita son místicas, no Así bíblicas. es, Por son eso. místicas. Pero ojalá que después de Pero escuchar yo, perdón hermano, que yo le estos pobres esté comentarios interrumpiendo, míos, ¿cómo? Llamen perdone que le esté a una interrumpiendo. mística. Lo Y que eso yo trato pasa. es de que de pronto hay hermanos que no tienen unas bases y están escuchándola, van a pensar que esto es así lo correcto. No, No. lo correcto es Creo que cualquiera que me haya escuchado a almas. mí, desde el comienzo, siempre digo que yo, que me he pasado la vida estudiando, digo lo que yo estudié y con toda honestidad lo que creo. Pero si alguien no quiere estar de acuerdo conmigo, está en todo su derecho. Sí, Ojalá que yo, yo, por el hecho de no considerarme rebaño, no falte a la humildad. Porque no necesito considerarme una oveja o un pescado para ser humilde. Con solo saber que soy un pobre hombre que dentro de 20 años, como mucho, va a estar bajo tierra, no creo que pueda enorgullecerme. O sea, soy un así pobre, es hermano, pero así no es soy una hermano. oveja. Y tendremos que dar cuentas a Dios de lo que ¿Cómo hemos no? dicho. ¿Cómo no? Y si hemos dado una mala Esperemos, interpretación, que esperemos que sería sí. muy malo que los otros Bueno, malinterpretaran, pues esperemos que no. por eso hay que estar bien Parece. estudiando las santas A seguir escrituras, porque estudiando. ahí está lo que Dios nos está enseñando Hermanos, ¿quién tiene Seguir alguna otra estudiando. pregunta referida al para tema? nuestra salvación. Gracias. ¿Quién tiene otra pregunta, hermanos? La hermanita Roguzmán, por favor. Bien, les ruego a todos que sean preguntas puntuales con respecto al curso, porque este curso se está grabando, hermanos, para muchísimas personas de muchos países. Interpretaciones personales, por favor, en otro momento. Todos saben quién es Gerardo García, una gran persona, y está hablando desde el punto de vista bíblico. No es una defensa de su persona, sino que es una presentación que ya hicimos en el primer día de clase. Cuestiones místicas o otras cuestiones se dan en otro curso. ¿Sí? Cuestiones relativas a este curso. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, buenas noches. Mi nombre es Rosa Isela. No estuve en todas las clases, pero aprecio mucho lo poco que pueda aprender, o lo mucho. Con respecto a lo que acaba de ocurrir, creo que es un perfecto ejercicio, ¿verdad?, de lo que ocurre con la interpretación de la Biblia. Yo recuerdo que de niña decían que cambiar una palabra en la Biblia era ser anatema. Y por otra parte,
yo no sé, bueno, el que ha leído tanto y se ha empapado tanto de la interpretación de la Biblia, justamente hace rato estaba comentando con mi hermano la didáctica de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que no hay quien se le compare en la Biblia con esa forma tan didáctica, porque pues han transcurrido 2000 años y todas estas generaciones las seguimos entendiendo. Y es precisamente a eso a lo que iba a sobrecambiar la palabra hombres, ¿no? Porque está dentro de un contexto, por ejemplo, pescadores de hombres. Entonces él lo utiliza porque pues eran los hombres los que pescaban, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto se cambiaría la didáctica de nuestro Señor Jesucristo si nosotros, por cuestiones pues de tiempos, de cambios, que ya sabemos que la humanidad cambia con cada generación, pero su palabra no. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Y sobre esto, me gustaría que él nos compartiera un poquito sobre esa didáctica que él utiliza, ¿no? En los evangelios y sobre todo en las parábolas, ¿no? Porque son tan claras, son tan, que cualquier persona no necesita, incluso saber leer y escribir, con solo escucharla, puede empaparse y tener ese rayo de luz que él quiere que llegue a nuestras almas. Entonces, si nos podría, por ejemplo, hablar un poquito acerca de cómo está construida una parábola y su didáctica. Gracias. Bueno, eso requeriría de otro curso de por lo menos 4 encuentros, ¿no? Pero mire usted una cosa, cuando los evangelios ponen en labios de Jesús la parábola del administrador astuto, ese que venía haciendo mal las cosas y el patrón lo iba a echar. Entonces dice, bueno, cavar no tengo fuerza, pedir me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? Llamaré a los deudores de mi señor y les diré, ¿cuánto debes? 80, anotá 50. ¿Cuánto debes? 30, anotá 10. Entonces dice el texto, el Señor alabó la astucia de ese administrador, de ese mal administrador. ¿Qué señor alabó la astucia? ¿El señor de la parábola? Es decir, el empresario que lo tenía contratado, ¿o el Señor Jesús? El texto dice, el Señor alabó la astucia de este mal administrador. Pero ahí usted tiene dos formas de interpretar. Puede pensar que Señor se refiere al Señor del que se venía hablando, es decir, al dueño de la empresa, al que este hombre perjudicó, a pesar de que lo perjudicó, lo alabó, o puede pensar que se trata del Señor Jesús. Entonces, los textos no son tan claros. Los textos siempre permiten distintas interpretaciones. Y bueno, ahí están los estudiosos. Para eso tenemos los estudiosos. Ahora, pensar que los estudiosos son personas malintencionadas, que quieren derribar la iglesia, que quieren cambiar la iglesia, etcétera, etcétera, eso me parece muy peligroso. Y antes de Lutero, mucho antes de Lutero, desde el comienzo de la iglesia, nosotros tenemos distintas interpretaciones de los textos. Incluso grandes santos, como San Agustín, como San Ambrosio, discutían, como San Jerónimo. San Jerónimo a San Agustín lo trataba de ignorante, porque San Agustín no sabía hebreo ni griego, y Jerónimo sí, y en cambio Agustín le consultaba a Jerónimo. Entonces, digo, me parece que hay que conocer un poquito más de historia de la iglesia y saber que nosotros somos partecita nada más de esta historia. Pero bueno, si a alguien le sirve las interpretaciones que leemos por ahí, quédese con eso. Ahora los biblistas van a otra cosa. Y yo lo que le recomendaría a usted es que mire los otros videitos, los anteriores, y entonces ahí ya va a tener una idea más o menos de por dónde fue este simple cursito, que la idea era que a partir del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, se formaron estos 4 evangelios. Si la verdad fuera una sola, existiría un solo
evangelios, no 4 canónicos. ¿Por qué 4 versiones? ¿Por qué 4 versiones? Sí, con una bastaba, pero ahí tenemos 4. Entonces, la verdad es una sola, pero nadie alcanza esa verdad, porque esa verdad es Dios mismo. La palabra encarnada es Jesucristo. Y dice San Juan de la Cruz, cuando Dios pronuncia esa palabra, ya no tiene más nada que decir. Sin embargo, después de que Dios pronunció esa palabra, fueron puestos por escrito los evangelios, como testimonio de fe de las comunidades. Ahora, no es tan sencillo el tema, pero por eso, en vez de meternos en discusiones, Mateo 7:12. No hagan a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Por tanto, jamás juzgar a nadie. Jamás. Y confiar siempre de que las personas hablan con honestidad, sea quien sea. Todos pensamos que hablan con honestidad. Respetémonos. Aprendamos a vivir en una sociedad plural, porque nuestra iglesia nació plural. Nuestra iglesia nació plural. Ahí Silvia está, pobre, hace rato levantando la mano. Pero no se la escucha. No se la escucha. Silvia Howard ya fue contestada, hermano Gerardo, no, gracias. Silvia, usted no es la única Silvia y yo no soy el único Gerardo. Ok. Pero la otra Silvia tiene el micrófono apagado. Pobre. Bueno, espero que esto nos sirva a todos para seguir creciendo, y para ser personas verdaderamente cristianas. Cada uno en su senderito, cada uno con su estilo, sin ofendernos, sin... A ver, ahora sí, ¿me oye? Ahora sí. Hasta que la encontré. Mire, es la primera vez que yo entro a su programa, pero yo creo que está correcto todo lo que está diciendo, sí. Es muy importante conocer a la palabra de nuestro Señor a través de las personas preparadas y del evangelio de todos los días en la iglesia, porque así es como vamos creciendo y vamos a ser transparentes en nuestro pensar. Y es muy importante que todos estemos en la misma página, porque el Señor a eso vino, a enseñarnos, a dirigirnos, a hacer las cosas como pues para la salvación, porque eso es lo que debemos de hacer, ayudarnos para salvar a otras personas que también están ignorantes, como los que dicen que somos hermanos, que la Virgen tuvo muchos hermanos, que tuvo muchos hijos, que nuestro Señor tiene hermanos en Cristo. Somos todos hermanos en Cristo, pero la Virgen pues nomás tuvo a nuestro Señor y divinamente, porque fue el que por medio del ángel que le anunció, aceptó a nuestra Madre Santísima, a su Hijo único, siendo virgen. La gente no entiende. No entiende que quieren ver todo como en la tierra, pero no divinamente. Entonces, usted tiene mucha razón, que los evangelistas, los 4, dijeron el evangelio, es como cuando va uno a un partido de fútbol, usted ve de un lado cómo metió el gol, usted de otro lado vio cómo metió el gol, pero es lo mismo. Entonces ahí estamos, creo que en la misma página con usted, porque usted tiene razón de lo que está diciendo, porque está documentado, porque está hablando con sinceridad, con la palabra. Si no, no estuviera en su puesto. Entonces hay que también conocer, tener conocimiento y sobre todo tener la fe en nuestro Señor, que la palabra nos las dio para nosotros ser también apóstoles, ¿no?
Y entonces Muy bien. usted pues está haciendo su obra, está haciendo a través de usted, pues mucha gente tiene que tenemos que entender qué es la palabra. Sí, la señora que estuvo diciendo, pues no, como que no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Pues por eso hay que documentarse. Y creo que es un momento muy difícil en este tiempo, porque tenemos muchas distracciones. Mire cómo están los celulares, mire cómo están los niños, no dejan sus celulares, los padres, los otros matándose entre las escuelas y todo, porque todo está en la familia. Debemos educarnos. Discúlpeme que lo interrumpa, hermanita, pero concrete la pregunta para Gerardo, porque hay otras hermanas que levantan la mano, si tiene alguna ¿cómo pregunta. no? Sí, por eso yo nunca había estado en este programa, disculpe, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo el señor Gerardo. Claro que sí. Adelante. Bueno, la persona que sigue. Y buenas noches, disculpe. A veces le digo a mis hijas, es que soy como hacer para un libro, porque estoy hable y hable y hable y hable. Y el punto, que todos somos hermanos en Cristo. Yes. Y hasta ahí. Ajá. La que sigue. Hermanitas, ¿alguien más quisiera participar? Ya no veo ninguna manita alzada. Yo veo a Silvia Howard otra vez levantando la mano. Sí, ¿hay tiempo? Okay. La última Gracias. hermana cortita. Gracias, hermana Mariela. Hermano Gerardo, yo sé también emocionalmente cuando en algunas Biblias, bueno, están los dogmas de la iglesia, ¿no? Que María es virgen, antes, durante y después del parto, pero algunas Biblias la traducen como doncella y dicen de que si uno se basa en el griego, ahí sale que es virgen. ¿Cómo usted le explicaría eso, hermano Gerardo, por favor? Los escritores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento traducido al griego, lo que llamamos la versión de los 70. Entonces, en la versión hebrea no se habla de virgen, se habla de doncella, de joven. El griego usa el término virgen. Entonces, la traducción correcta, a mi entender, es virgen, porque es la traducción de los 70. Pero los estudiosos bíblicos van a ir a decir, bueno, pero en hebreo el término tiene otra connotación. Esto pasa en muchos otros textos, en muchas otras palabras, que la versión de los 70 lo traduce de una manera determinada. Ahí ya tienen ustedes una traducción, ¿no? Nosotros tenemos libros del Antiguo Testamento que no se conoce el original hebreo, no se sabe si lo han tenido. Es lo que llamamos los deuterocanónicos, que los hermanos evangélicos lo aceptan como apócrifos, y los judíos no mesiánicos no los aceptan de ninguna manera. No entraron en el Antiguo Testamento o en la Biblia judía, vamos a decir. Y nosotros sí lo tenemos. Pero bueno, eso forma parte de la tradición. Ahora, lo otro que dijo usted, el desarrollo dogmático, eso es posterior a la Biblia. Y también, hoy día, los estudiosos, ese no es mi campo, yo soy biblista, no es mi campo, pero los estudiosos de los dogmas también ven el contexto histórico en el que los dogmas cristalizaron. ¿Qué significaba el término virgen cuando tenemos el dogma de la virginidad perpetua de María? ¿Significaba lo mismo que para nosotros hoy? La palabra es la misma. Cuando Jesús dice, el que no se hace como niño no entra en el reino de los cielos. Niño, para Jesús, ¿significaba lo mismo que para nosotros? No. No, porque nosotros tenemos otra idea del niño. Hoy día el niño es el centro de la familia. Toda la familia gira en torno al niño.
En cambio, en la cultura de Jesús, el niño era el que no se tenía en cuenta. Por eso dice, comieron 4.000 personas sin contar mujeres ni niños. Entonces, cuando se nos dice que tenemos que hacernos como niños, ¿qué tenemos que hacernos? Últimos. Eso. Sí. No inocentes, como dicen algunos. No. Jesús dice que nos tenemos que hacer puros, inocentes. Bueno, me parece que el que dice eso no ha observado demasiado a un niño. Porque el niño no es nada inocente. Nada. Nada inocente. No tendrá culpabilidad moral. Porque no. Pero lo que hace, miren, les cuento esto y con esto termino, que ahí el pobre Leandro quiere dar la despedida. A mi nieto, que tiene 3 años, le permiten comer un caramelito de menta que le doy yo, ¿no? de goma. Entonces, él dice, una. ¿Cuánto te dejó tu mamá? Una, dice él, una. Bueno, entonces yo un día cometo el error de abrir el frasco y decir, bueno, toma una. Y mete la mano y saca, ¿no? Una cantidad. ¿Cómo le digo yo? No era una montón. Una montón. Qué lindo. Entonces el niño no es inocente. El niño no es inocente. El niño es pícaro. Es pícaro. Cumplió. Bueno. Pero una montón. Entonces, hacerse como niño, ¿qué es? Ser humilde, desear aprender, no creer que uno lo sabe todo, estar abierto a la novedad. Esto. Ojalá que este curso nos ayude a ser cada día más como niños. Gracias por esta oportunidad. Qué lindo haber compartido con ustedes. O sea, Querido Gerardo, queremos agradecerte mucho en nombre de todo Mater Fátima, en nombre del padre Héctor Ramírez, en nombre de tantos hermanos de tantos países que se han conectado en vivo y también los que lo han visto en la grabación que se ha subido, por el material que nos has dado. Quiero decirles a todos lo que dije el primer día. Para mí es un lujo haber tenido a Gerardo entre nosotros, primero porque es una persona que dedica su vida a la Sagrada Escritura, segundo porque es un hombre que no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano, ha luchado mucho por algo que es muy importante y es una deuda que tenemos en la Iglesia, que es la animación bíblica de la pastoral. Ha sido director hasta hace muy poquito, y se te va a extrañar mucho en ese cargo, pero sabemos que estás haciendo mucho bien con los obispos en distintas diócesis de la Argentina y demás. Así que muchísimas gracias por permitirnos vivir este espacio. A los hermanos que están, les quiero dar el avisito parroquial, si me permitís, Gerardo. A partir del martes que viene, el padre Carlos Reyes, de la Arquidiócesis de La Plata, nos va a acompañar con un curso también de Sagrada Escritura, Introducción General a la Sagrada Escritura, a las 5:30 de la tarde, hora México, 7:30 de la tarde, hora Argentina. También se va a grabar y se va a subir a la plataforma. Querido Gerardo, muchísimas gracias, rezamos por vos, por tu familia y por todos. Muchas gracias. Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos.